Bueno, el producto de las marginales es este que está acá. Sabemos que la marginal de X o la densidad de X está dada por esta expresión porque la densidad de X es una normal con primer parámetro mu X y segundo parámetro sigma X al cuadrado. Estamos poniendo acá y entre corchetes para que la expresión se pueda comparar fácilmente de manera visual, ¿no? Y la densidad de I es esta que está acá. Ahora, ¿qué valores de los parámetros van a permitir escribir a esta como igual que esta, digamos? ¿Para qué valores de los parámetros tendremos una igualdad? Que es una condición necesaria y suficiente para la independencia. Podemos ver fácil que si ρ vale 0, entonces este término desaparece de la conjunta, y esta expresión de acá adelante, también el 1 menos ρ cuadrado desaparece, y vemos que obtenemos que este producto es igual que esto. Entonces, ρ igual a 0 garantiza independencia, pero ¿será el único valor? Lo que podemos ver para descartar otros valores sería lo siguiente. Tomando el logaritmo en las dos, más allá de las constantes, obtenemos en la parte de las funciones de las x, vamos a obtener acá un polinomio bivariado, o sea, en R2, y acá otro polinomio en R2. Y nosotros sabemos, de álgebra lineal, seguro, que en el espacio de polinomios, tener dos polinomios iguales, dos polinomios van a ser iguales si solo si sus coeficientes son iguales. Y entonces acá podemos ver que la única manera en la que estos dos polinomios sean iguales es cuando ρ es igual a 0. Y entonces tenemos una equivalencia que nos da que que el producto de las marginales reconstruya la conjunta, la densidad conjunta, sí, solo si ρ vale 0. Bueno, ¿cuál va a ser la notación? La notación es esta. El vector aleatorio decimos que es una normal bivariada, anotamos el 2 abajo, acá anotamos los dos parámetros que tienen que ver con el centro de la elipse, y acá anotamos una matriz, hacemos esta notación, digo, porque uno puede hablar puede prepararse para generalizar esto a más de 2 dimensiones. Por eso anotamos el 2 acá. Entonces, en esta matriz estamos anotando acá el primer parámetro, el que caracteriza la distribución de la X, este es el que caracteriza la distribución de la Y, y acá escribimos una expresión que combina los tres parámetros. Ya ahora les muestro por qué se hace esto. Si X e Y fueran normales estándares independientes, falta la E, vamos a ver esto escrito, N2, 0, 0, que es el centro de las elipses, y la I de la matriz identidad, ¿no? De 2 por 2, ya que esto va a valer 0, esto es 0, acá vamos a tener un 1 y un 1. Si llamamos sigma a esta matriz, lo que le pasa a esta matriz, rápidamente se puede ver, es que es simétrica. Y además es definida positiva, eso es con clave a partir de lo siguiente. Si no se lo acuerdan, había que mirar que los menores tuvieran determinante positivo. El determinante de toda esta matriz es esta expresión de acá, y si la miramos un poquito, está muy relacionada con esta expresión que está acá, ¿no? Sigma x por sigma y por la raíz de 1 menos ρ cuadrado es la raíz cuadrada de este determinante. Y además se puede ver que esta expresión que tenemos en el exponente de la exponencial se puede obtener matricialmente así. Digamos, si hacemos al vector xy le restamos el vector mu x mu y, y lo pre y post multiplicamos por la inversa de la matriz sigma, y por este un medio que está acá, recomponemos el exponente de la exponencial. Si tienen ganas de hacer las cuentas, háganlas, si no lo pueden tomar como un acto de fe, no hay problema. Si uno, digo, en la materia estadística se usan muchas cuentas con esta distribución, por eso estamos tomándonos el tiempo de verlo en cierto detalle, y es bastante relevante.
en ciertas aplicaciones. Entonces, a partir de esta escritura, lo que uno puede hacer es ver la generalización, que sería la distribución normal multivariada. Por eso en algún momento dije multivariada, se me escapó porque es el nombre general que tiene, que se arma a partir de una matriz simétrica y definida positiva. Lo que yo no les dije, pero vuelvo a decirlo acá, es un repaso, que ustedes saben que si una matriz es simétrica y definida positiva, entonces en principio tiene todos sus autovalores reales, y al ser definida positiva quiere decir que son todos no solo reales, sino mayores que 0. Y uno toma un mu en RK, vamos a decir que el vector, bueno, Y, k-dimensional, tiene densidad conjunta. Si tiene la densidad conjunta dada por esta expresión, vamos a decir que tiene una distribución normal multivariada k-dimensional, lo que vamos a anotar así, n sub k mu sigma. Si k es 2, se llama bivariada. Y fíjense cómo es la expresión. La expresión es la exponencial a la menos un medio de exactamente la misma cuenta que hicimos antes. Acá está puesto traspuesto, digamos, para pensar que este es un vector columna y que acá lo estamos transponiendo para convertirlo en un vector fila. Y acá está la raíz cuadrada del determinante y el 2pi que va a aparecer a un exponente que va a tener que ver con la dimensión. Esta es la distribución normal multivariada general. No vamos a hacer demasiadas cuentas con ella, pero algunas vamos a hacer. Vamos a volver a la normal bivariada a lo largo de la materia, sobre todo cuando vemos las distribuciones condicionales. Este es un resultado importante de la normal que van a probar como ejercicio de la práctica, que es que si, bueno, lo copié mal, pero lo puedo decir bien. Si X es una normal con parámetros mu1, sigma 1, e Y es una normal con parámetros mu2 y sigma 2 al cuadrado, acá le faltan los dos. Y además son independientes, entonces cualquier combinación lineal de ellas, A por X más B por Y más C, con tal de que no sean A y B simultáneamente nulos, basta con que alguno de los dos sea no nulo, esta expresión va a ser una normal con parámetros A por mu1 más B por mu2 más C, o sea, siguiendo la combinación lineal que hacemos de las variables, será la combinación lineal de los parámetros. El único problema es que acá debería aparecer un 2. Y en el caso del segundo parámetro es A cuadrado por sigma 1 cuadrado más B cuadrado por sigma 2 al cuadrado. Este es un resultado muy importante en la materia, así que les recomiendo que hagan las cuentas del ejercicio de la práctica, pero además lo tengan presente. De hecho, en el resumen de distribuciones aparece este resultado, que es un resultado muy importante. Y otro resultado que es importante, no vale la pena hacer las cuentas, pero sí notar que tenemos las herramientas para hacer las cuentas. No vale la pena que se metan con estas integrales. Les desaconsejo que hagan esta cuenta, pero se pueden, pero sí el resultado es muy importante. Si uno toma una normal 0,1 y una variable aleatoria que sea lo que llamamos, ya definimos esto cuando vimos variables aleatorias continuas, una chi cuadrado n, que no es más que una distribución gamma, el primer parámetro es n sobre 2 y el segundo parámetro es un medio, que sean independientes, podemos hacer una transformación de ellas, que es hacer u dividido la raíz cuadrada de b sobre n. Esta transformación es muy útil en estadística, y si estudiamos o queremos hallar la distribución de esta variable aleatoria, vamos a obtener la distribución t de student con n grados de libertad y su densidad es esta de acá. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos completar al vector t a la variable t con otra variable para tener un vector aleatorio, hacer el cambio de variables y después calcular la marginal. Si uno mira un segundo esta densidad es una constante por 1 más t al cuadrado sobre n, y este exponente es negativo, o sea, esto es 1 sobre la raíz cuadrada de esto elevado a la n más 1. Entonces esto es una
el gráfico va a ser simétrico respecto al origen porque te aparece el cuadrado, y en forma de campana. Es una campana cuyas colas, cuyos costados, como una campana así, como de las partes del más y menos infinito, digamos, tienden hacia el eje de coordenadas, es asintóticamente cero, digamos, el valor que tienen cuando t tiende a más y a menos infinito, pero lo que se puede probar es que cuando uno toma un n muy grande, esta densidad converge puntualmente a la densidad de la normal estándar. La convergencia es lenta porque esta es del estilo, digamos, polinomial, aunque no es estrictamente polinomial porque hay un 2 acá abajo, será polinomial cuando esto sea, bueno, es 1 sobre una polinomial, digamos, en realidad, y la otra es exponencial, pero la convergencia se da. Es una distribución bastante famosa y si uno quiere deducirla, que les recomiendo, no les recomiendo que hagan esta cuenta, lo puede hacer usando el teorema de común de variables. O sea, tenemos la herramienta para hacerlo. Muy bien, y lo último, ya que estamos hablando de ejercicios de la práctica, les quería comentar que son otras transformaciones importantes de los vectores aleatorios, que son muy relevantes en las aplicaciones, y me interesa simplemente hacerles un comentario, no voy a resolver los ejercicios de la práctica ni nada, pero me parece relevante hacerles un comentario sobre qué son los estadísticos de orden y qué es lo que nosotros vamos a hacer con ellos. Entonces, lo que nos interesan son otro grupo de transformaciones de las variables aleatorias continuas, o sea, del vector x1, x2, xn. Si asumimos que estas variables son independientes y que tienen la misma función de distribución f, una transformación útil es ordenarlas. Vamos a definir x entre paréntesis 1, x entre paréntesis n, como el orden que resulta de ponerlas en orden creciente. A ver, ¿a qué nos referimos? X entre paréntesis 1 va a ser el mínimo de todas las variables. X entre paréntesis n va a ser el máximo de las variables. Este se va a llamar el primer estadístico de orden, este se va a llamar el enésimo estadístico de orden. Y las restantes estadísticos de orden quedan definidas por esta relación. O sea, acá va a estar el mínimo, acá va a estar el máximo, y acá van a estar las restantes. ¿Cómo se obtienen las restantes? Por ejemplo, x2 es el mínimo de las que no son, descartando la que fue el mínimo de las anteriores. ¿Bien? Ahora, me parece interesante que notemos esto, que las funciones de distribución de estas variables aleatorias no son las mismas que las originales. Y acá hay un razonamiento errado que uno puede hacer, que es el siguiente: está equivocado, decir, bueno, el mínimo es alguna de las variables, y entonces como es alguna de las variables, y todas las variables tienen distribución f, el mínimo también tendrá distribución f. Pero eso no es cierto, porque, o mejor dicho, es cierto puntualmente, pero no globalmente. Cada una de estas variables hay que pensarlas que son funciones del espacio muestral. Entonces, esta variable coincide con alguna de estas funciones localmente, pero globalmente no. Entonces, la distribución resultante no es la misma que cada una de ellas. Como una idea para tratar de entender por qué no es la misma, es pensar un ejemplo que va a ser completamente coloquial, pero que quizás nos da una idea de lo que significa la distribución del mínimo. Paulina es la encargada de un bar que tiene n mesas. Ella cierra el bar y puede irse a su casa, que es lo que más quiere hacer a las 12 de la noche, solamente cuando se va a la última mesa. Tiene que esperar a que se vacíe el bar, digamos. Como el bar es muy exitoso, uno puede pensar que las n mesas están llenas a las 12 de la noche cuando ella cierra la puerta y no deja entrar a nuevos comensales. Podemos definir la variable aleatoria xy, que es el horario a partir de las 12 en el que se retira el último cliente de la mesa y décima.
Podemos asumir que estas variables aleatorias son independientes e idénticamente distribuidas con distribución F conocida. El horario en el que Paulina cierra el local, sin embargo, no va a tener la misma distribución que cada XY, sino que va a tener la distribución del máximo de todas las variables, que no coincide con F. Uno puede calcular la función de distribución del máximo, en el sentido de dejarla expresada en términos de la F, observando que el hecho de que el máximo sea menor o igual que U se da si solo si todas las variables son menores o iguales que U, para todo I. Es un ejercicio de la práctica probar que la función de distribución acumulada de késimo estadístico de orden, creo que acá puse el K entre paréntesis como subíndice y antes lo había puesto como supraíndice. Bueno, es un error que voy a corregir, pero sepan que los estadísticos de orden no es que se usan en distintas aplicaciones, a veces estaba puesto abajo y a veces está puesto arriba. Lo voy a poner arriba, pero muchas veces distintos autores usan o la notación abajo o la notación arriba. Acá es un error, lo voy a corregir. Entonces, este es un ejercicio, se los dejo a ustedes que lo piensen y lo calculen. Derivando se calcula la función de densidad. Lo que quiero sí mostrarles es los gráficos de algunas aplicaciones. Entonces, en un ejercicio de la práctica se les pide probar que si las X sub I tienen distribución uniforme en el intervalo 0,1, entonces la distribución de la variable aleatoria XK es beta, como la que vimos, con estos parámetros K y N menos K más 1. Entonces lo que vamos a hacer es dos gráficos. Uno, vamos a calcular las densidades del máximo para varios valores de N, y también después vamos a graficar la densidad del késimo estadístico de orden para un N y 3 valores de K. ¿Qué es lo que vamos a graficar cuando graficamos la densidad del máximo para N igual a 5, a 10 y a 15? Esto sería pensar que el bar en el que trabaja Paulina tiene 5 mesas y que la distribución con la que se van los clientes o que liberan las mesas es uniforme. O sea, que seguro que todos terminan en una hora se van desde que el bar está cerrado, y lo que cambia, lo que vamos a graficar es el horario, vamos a superponer la uniforme 0,1 con la distribución del máximo, que es la hora o el horario en el que Paulina se va. Miremoslo. Acá está hecho el gráfico. Les voy a tratar de explicar este gráfico. La que está en negro es la uniforme, que uno sabe que es constante, o sea, vale 0, después vale constantemente 1 y después vale 0. Y acá están graficadas las densidades. Para n igual a 5, o sea, si hubiera 5 mesas, la función de densidad es esta que está en verde. La beta correspondiente es la que está en verde. Fíjense que es completamente, tiene bajísima chance que Paulina pueda irse antes de pasados el 40% de la hora siguiente, ¿no? Porque el área esta bajo la curva verde es 0. Y los horarios, digamos, el intervalo horario que más chance tiene entre 0406, 0608 y 08010, claramente es el 081, digamos. Si el bar en vez de tener 5 mesas tuviera 10 mesas, la densidad del máximo de 10 mesas es la curva azul, que concentra mucha más probabilidad que la verde en la zona más cercana al extremo superior. Y ni hablar si el bar tuviera 20 mesas, digamos. Si el bar tuviera 20 mesas, prácticamente la probabilidad de que se vaya antes del 80% de la hora siguiente es prácticamente 0. O sea, lo que uno ve al comparar estas densidades, que les quise hacer los dibujos porque ustedes van a hacer las cuentas, pero graficar las densidades no es tan fácil. Esto con R es un ratito. Si a alguien le interesa le puedo pasar el código R para hacerlo. Lo que termina pasando con el máximo es que acumula la probabilidad, o sea,
corre la probabilidad hacia la derecha, lo que uno razonablemente asumiría. El otro gráfico, vuelvo a decirles cómo es el otro gráfico, vamos a calcular la densidad del mínimo de x1, de x4 y de x8 para n igual a 10. O sea, la del máximo no la grafico porque sería esta azul de acá, pero vamos a graficar la del mínimo, la del cuarto estadístico de orden y la del octavo estadístico de orden. O sea, la hora a la que se va el primer comensal, la hora a la que se va el cuarto comensal y la hora a la que se va el octavo comensal. La distribución de cada una de ellas, ¿no? Acá están. La densidad, perdón. La función de densidad de xk, siendo xk el késimo estadístico de orden cuando se tienen n variables aleatorias independientes uniformes del 0,1. Entonces, esta es la distribución del mínimo, que si la ven es completamente simétrica respecto de la otra que teníamos. Acá está la uniforme, este es el tiempo de cada uno. Esta es la del mínimo, que se concentra muy cerca del 0. La azul es la del cuarto comensal, o la cuarta mesa que se libera, digamos, estamos pensando en términos de mesa. Y el verde es la de la octava mesa que se libera. ¿Por qué 1, 4 y 8? Bueno, elegí una pequeña, una intermedia y una grande para que vean cómo el késimo estadístico de orden, al crecer el K, va haciendo mover la probabilidad hacia la derecha. Una cosa que uno puede explicar de manera intuitiva, pero que acá queda cuantificado. Bueno, muy bien. Lo que seguimos a continuación es la práctica que viene, que es esperanza, varianza y covarianza.